Bueno, hoy hablaremos sobre instrumentos y paradigmas del enfoque cognitivo. Para empezar, pues debemos abordar el origen del paradigma cognitivo. Para esto, pues debemos recordar que las primeras décadas de nuestro siglo, pues habían estado completamente dominadas por el conductismo y el neoconductismo. Estos dos postulaban un análisis asociacionista más o menos sofisticado de la conducta y negaban o minimizaban el valor funcional de los procesos mentales. Hacia mediados más o menos de la década de los 50 se observa un abandono progresivo de los presupuestos asociacionistas y hay una aceptación creciente de los procesos mentales pues como objeto legítimo del estudio. Al final de la década pues ya se puede afirmar que un nuevo paradigma se ha cristalizado. La obra de Miller y sus colaboradores tuvo especial influencia, pues quienes elaboraron ampliamente la analogía mente-ordenador y ofrecen un programa para la nueva psicología, en el que manejan concepciones mentalistas como la imagen mental, los planes, las estrategias, entre otras. Bueno, el filósofo Kohn en 1960 desarrolló las nociones centrales del paradigma, la concepción discontinua del progreso y la ciencia. Los paradigmas, a grosso modo, son una matriz disciplinaria que incluye desde creencias, preconcepciones hasta prescripciones aceptadas por la comunidad científica, a los tipos de problemas que se deben plantear con la instrumentación de modelos teóricos y aplicaciones. Métodos. Tres grupos de técnicas que se han empleado y se emplean para el estudio de los fenómenos mentales en las investigaciones científicas son la introspección, los estudios experimentales y la construcción de los modelos computacionales. En primer lugar, tenemos la introspección. La mente humana es un sistema consciente. Esto significa que dispone de un conocimiento autorreferencial, es decir, que las personas tienen cierto acceso intuitivo a sus procesos mentales. Por lo tanto, es razonable pensar que la autoobservación o los procedimientos introspectivos constituyen una vía legítima para el investigador de los procesos cognitivos. La introspección se ha utilizado de modo más o menos sistemático durante los siglos. El método introspectivo ha sido y es blanco de críticas demoledoras. La escuela de Wurzburgo tiene especial relevancia el programa de investigación sobre el pensamiento desarrollado por la escuela en Alemania de comienzo de siglo, ya que el método introspectivo llegó entonces a su mayor grado de elaboración técnica. Watt estudió los fenómenos asociativos con un procedimiento minucioso. El sujeto recibía una palabra escrita y debía realizar rápidamente una de las siguientes tareas: clasificarla según su significado, poner un ejemplo de la categoría, nombrar el todo al cual pertenecía, nombrar una de sus partes, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquiera que fuese la introducción específica de entre las que acabamos de nombrar, se trataba de una asociación restringida, no del procedimiento más convencional de asociación libre. Watt registraba el tiempo de reacción de la respuesta asociativa e instaba al sujeto a descubrir detalladamente sus estados mentales. Para ello se utilizaba un método de fraccionamiento, pues indicaba al sujeto que dirigiese su atención selectivamente hacia una de las fases de su experiencia mental: preparación, aparición del estímulo, búsqueda de la respuesta, aparición de la respuesta. En segundo lugar, encontramos los estudios experimentales, donde la utilización esporádica de técnicas introspectivas no deben hacernos olvidar que la mayoría de los estudios cognitivos se enmarcan dentro de la tradición de la psicología experimental. Los psicólogos cognitivos, como sus antecesores, de una u otra manera se ven abocados a manipular estímulos y a registrar respuestas en sus investigaciones, de tal modo que practican una especie de conductismo metodológico. Las diferencias respecto a la anterior psicología se hallan en la interpretación de los datos, estímulos, respuestas. En la psicología de corte asociacionista entre los estímulos y las respuestas observables se postulan eslabones asociativos de estímulos y respuestas mediacionales. La psicología cognitiva admite una gran variedad de estructuras
representaciones, estrategias, etcétera, etcétera, etcétera. Dos tipos de paradigmas experimentales utilizados con profusión por la psicología cognitiva: los estudios cronométricos y los paradigmas de aprendizaje verbal. Respecto al paradigma de los estudios cronométricos, existen algunos índices empíricos que permiten establecer inferencias sobre los procesos mentales implicados en la resolución de tareas. Uno de ellos es la medida del tiempo de reacción o latencia de respuesta. La imagen tópica de las investigaciones cognitivas no es la de observador que explora en sí mismo sus propias operaciones mentales, sino la del sujeto que espera atentamente la aparición de un estímulo, ya sea visual o auditivo, y responde rápidamente apretando un botón. El tiempo de reacción no debe confundirse con el tiempo de ejecución, registro del tiempo que emplea el sujeto en resolver una tarea. El tiempo de reacción es el intervalo transcurrido entre la presentación de un estímulo y el inicio de la respuesta. El sujeto suele estar sometido a una demanda de velocidad y presión. Contestar lo más rápidamente posible cuando aparece el estímulo, pero sin cometer errores. Los experimentos cronométricos o de tiempo de reacción suelen emplear un tiempo de tarea muy simples: detectar una señal, discriminar entre dos señales, verificar si una frase es correcta o no, etc., en las cuales la exactitud de las respuestas están casi garantizadas y su demora es del orden de centenares de milisegundos. En cuanto al paradigma de aprendizaje verbal, la escuela de aprendizaje verbal fue contemporánea con el conductismo, aunque entronca con la tradición funcionalista y asociacionista de Ebbinghaus. Los psicólogos de este grupo desarrollan gran número de procedimientos experimentales, con los cuales obtuvieron una enorme masa de datos empíricos sobre la memoria humana. Su teoría de la interferencia en el aprendizaje es más bien una descripción funcional del olvido que un auténtico marco explicativo. El criterio habitual de validez científica en la escuela de aprendizaje verbal era productividad. Un procedimiento experimental era válido si generaba gran número de hipótesis e investigaciones. Los paradigmas básicos de aprendizaje verbal pueden describirse según tres criterios: según la estructura de materiales de aprendizaje, según el contenido o según el procedimiento de la prueba de memoria. En tercer lugar, tenemos el uso instrumental del ordenador. El ordenador proporciona al psicólogo cognitivo no solo un vocabulario teórico, sino una herramienta de investigación muy poderosa. La aplicación más notable del ordenador para el psicólogo cognitivo es la construcción de modelos. Se pueden elaborar programas de inteligencia artificial o de simulación que permitan avanzar en nuestro conocimiento teórico de los procesos mentales. Los modelos de ordenador constituyen no tanto un método de investigación empírica, como un método de depuración formal de teorías. La simulación y la inteligencia artificial son dos tipos de programas de ordenador capaces de mimetizar dominios concretos del comportamiento inteligente humano. La diferencia entre ambos es que la simulación está sometida a muchas más restricciones psicológicas que la inteligencia artificial. El científico que elabora la simulación pretende que el programa mimetice con fidelidad el comportamiento humano y que el programa se parezca al sistema cognitivo humano. El programador de inteligencia artificial está más interesado en la eficiencia de su modelo. El modelo de simulación es una representación funcional estilizada de algunos parámetros de la realidad. Sin embargo, la simulación es una representación simbólica de esta. Igualmente, la simulación de la memoria humana solo refleja algunos parámetros funcionales de esta. La simulación requiere un programa complejo de investigación con varias etapas. La primera es la investigación empírica. La segunda, la teoría psicológica. La tercera, el diseño del programa del ordenador. La cuarta, la ejecución del programa. Y la quinta, el planteamiento de hipótesis
y nuevas predicciones. En cuanto a la inteligencia artificial, el programador no está interesado en reproducir comportamientos inteligentes. No pretende reproducir los parámetros relevantes de la conducta humana, tiempo, respuesta, ni errores, y por ello no realiza estudios psicológicos previos. De todos modos, se puede asegurar que los modelos de inteligencia artificial no son en principio teorías psicológicas, aun cuando se basen en reflexiones intuitivas sobre la conducta inteligente humana. Algunos psicólogos cognitivos aseguran que a pesar de ello la inteligencia artificial no se diferencia sustancialmente de la simulación y que ambas son igual de relevantes para la psicología cognitiva. Dichos investigadores sostienen que cuando dos sistemas de procesamiento poseen el mismo dominio de comportamiento, son en cierto sentido idénticos. Por ejemplo, si construimos un programa que juega ajedrez igual o mejor que las personas, basta con describir en un lenguaje abstracto de procesamientos ese programa para que automáticamente se considere una teoría psicológica de cómo las personas juegan ajedrez. Dos sistemas de procesamiento pueden exhibir los mismos comportamientos. Esto es equivalencia funcional, basándose en diseños de estructuras y procesos muy diferentes. Esto significa que la inteligencia artificial sea irrelevante para la psicología cognitiva, sino que los temas del lenguaje empleados por los psicólogos y los técnicos de inteligencia artificial son demasiado coincidentes como para no haber conexión interdisciplinar.